Muy buen día, en esta oportunidad vamos a mirar en este videito cómo realizar el diseño impreso de una baquelita. Entonces para ello lo primero que debemos hacer es realizar el plano eléctrico. En esta oportunidad vamos a realizar el plano eléctrico y la baquelita de una fuente de voltaje que tenga dos salidas, tenga dos canales. Un canal que sea variable y que otro canal sea fijo. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer la simulación de nuestra fuente de voltaje con esos dos canales. Para hacer esa simulación, pues lo primero que tenemos que hacer es tener una señal senoidal. Entonces aquí la vamos a tomar, sería nuestro design. Luego de eso vamos a buscar nuestro puente rectificador. Recuerden que Proteus maneja todo en inglés, entonces ahí tenemos que colocar las palabras directamente en inglés. Algo importante, como vamos a realizar nuestra baquelita, es que tenga cada uno de los componentes que tomemos tengan PCB. ¿Qué es ese de PCB? Es la distribución de los pines reales, como se van a colocar o se van a ubicar dentro de la baquelita. En este caso, este puente rectificador es un puente rectificador rectangular que es de potencia. Vamos a utilizar uno de 1 amperio, que típicamente son así redonditos. Ahí tenemos nuestro puente rectificador. Vamos a seleccionar ese puente rectificador. Después de ese puente rectificador vamos a o sigue la parte de filtrado, y esa parte de filtrado se realiza con un condensador. Entonces vamos a buscarlo como capacitor. Y algo importante acá es que si nosotros seleccionamos alguno de los capacitores genéricos, fíjense que aquí te sale el capacitor no eléctrico, es decir, los capacitores cerámicos, que esos son estándar, tienen estas medidas estándar. Miren que la distancia entre pin y pin es de 0.1 pulgadas. Entonces es razonable como vienen la mayoría de condensadores cerámicos en la realidad. Cuando seleccionamos el electrolítico, también nos está diciendo que es de 0.1 pulgadas. Esos capacitores electrolíticos son pequeños. Nosotros necesitamos un capacitor eléctrico de 2200 microfaradios, más o menos. Y esos capacitores no los encontramos ahí en la parte genéricos, sino que debemos ubicarnos en la parte donde dice por acá radial electrolítica. Ahí están. Y fíjense que aquí tendríamos capacitores o condensadores de 10.000, 1000 microfaradios, que son ya con las dimensiones que nosotros necesitamos. Vamos a tomar este de 16 voltios y miren que me está diciendo que la distancia entre pin y pin es de 7.5 milímetros. Entonces vamos a tomar ese. Perfecto. Luego vamos a tomar los reguladores. Después de los capacitores o el filtrado de nuestra fuente vienen los reguladores. Dos reguladores vamos a tomar, uno que sea para la salida variable, que sería el LM317. Ahí está, mírelo. Y debemos verificar que tenga la distribución de los pines. Entonces, el que nosotros tenemos es uno que se le coloca en el disipador de calor. Por lo tanto, tenemos que verificar cuál de estos nos permite o nos muestra un PCB correcto. Este es una carcasa similar a la de los transistores, no es ese. Este es una carcasa que tiene un pin en la parte superior y el otro pin en la parte frontal, tampoco es ese. Y este sí es el pin o este es la distribución de los pines que necesitamos, que fíjense que tiene los 3 pines seguidos y aquí está el espacio para colocar, o más bien la parte metálica de nuestro regulador, que es donde se le conecta o se le adhiere el disipador de calor. Entonces este es el que vamos a utilizar. Luego de eso vamos a utilizar también el regulador fijo, que es el 7805. Ahí está nuestro regulador fijo y estaríamos hablando del 7805, que tiene la misma disposición de pines, el mismo PCB del anterior LM317. Ahí lo tomamos. Para el LM317 es importante que tenga una resistencia. Entonces resistors, vamos a mirar por acá y ubicamos nuestra resistencia. Esa sí puede ser genérica, no hay lío. Miren, de hecho él tiene las
medidas, y este TH significan milipulgadas, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta, eso quiere decir milipulgadas. Ahí está nuestra resistor. Nos falta el potenciómetro, que es para hacer la regulación de nuestro voltaje variable. Entonces vamos a tomar un potenciómetro que sea interactivo, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué quiere decir ese que sea interactivo? Que yo pueda manipularlo cuando esté encendido nuestra simulación. Entonces ahí lo tenemos. Perfecto, ahí tenemos todos los componentes de nuestra fuente y vamos a montar nuestra fuente. Lo primero, vamos a seleccionar una fuente que tenga más de 12 voltios. ¿Por qué? 12 voltios pico. ¿Por qué más de 12 voltios pico? Porque recuerden que esos 12 voltios pico son los que se van a convertir en corriente directa. Y cuando nosotros convertimos un voltaje alterna a corriente directa, más o menos alcanza a llegar al voltaje pico de la señal senoidal. Entonces, por ese motivo, vamos a suponer que vamos a tener una fuente, o más bien un voltaje de 12 voltios RMS, ¿listo? Cuando tenemos 12 voltios RMS, recuerden, aquí en la calculadora vamos a realizar la operación. El voltaje pico de una fuente senoidal o de un voltaje de RMS es el voltaje pico por, el voltaje de RMS por raíz de 2. Entonces vamos a tomar la raíz de 2 y multiplicarla por los 12 voltios que estamos diciendo, y eso nos da 16.97 voltios. Quiere decir que la amplitud o el voltaje pico de esa señal senoidal sería de 17 voltios aproximadamente. Entonces aquí voy a colocar la amplitud de 17 voltios con la frecuencia que manejamos aquí en Colombia, que es 60 Hz, y creamos nuestra fuente. Recomendación que a medida que vayamos realizando la simulación vayamos probando cada una de las partes que vamos realizando. Entonces, en esta parte de la simulación vamos a medir el voltaje en AC. Sacamos nuestro voltímetro en AC y medimos a ver si corresponde a los 12 voltios AC, que habíamos calculado que tiene un voltaje pico de aproximadamente 16 voltios, 17 voltios, como lo hablábamos ahorita. Entonces, efectivamente, miren que me está mostrando que son 12 voltios AC. Vamos a ampliarlo acá un poquito. Ahí está, miren, 12 voltios AC. Perfecto, hasta el momento vamos bien. Nuestra fuente quedó bien conectada y quedó con el valor correspondiente. Luego de nuestra fuente pasa por el rectificador. ¿Qué es lo que hace el rectificador, el puente rectificador? Recuerden que el puente rectificador lo que hace es convertir esa corriente alterna, empezar a dejarme una rectificación de onda completa, porque es un puente rectificador con un puente de diodos. Entonces vamos a conectar el puente rectificador, la entrada de alterna y la entrada de alterna acá, y eso quiere decir que a estas dos salidas ya va a estar rectificada. Para visualizar esas dos salidas, pues vamos a utilizar una pequeña resistencia. Utilizamos nuestra pequeña resistencia allí y utilizamos aquí nuestra pequeña resistencia, y de esa manera vamos a verificar que la salida o la señal de salida sea correspondiente a nuestra rectificación de onda completa. ¿Cómo hacemos eso? Pues primero tenemos que conectar una tierra a nuestro circuito, que sería esta parte de acá, la parte negativa, y vamos a mirar la señal a la salida con el osciloscopio. Entonces sacamos nuestro osciloscopio y de esa manera alguna de las señales, voy a tomar la verdecita, que es la que tengo más cercana acá a mi salida, va a mostrarme la señal de salida. Y efectivamente miren lo que vamos a obtener. Voy a arrancar mi simulación. Y aquí tenemos esta señal. Esa es la señal verdecita. Está en la parte de abajo porque recuerden que el osciloscopio, cuando yo arranco la simulación del osciloscopio, él me muestra todas las señales, todas las salidas. Entonces, una sobre la otra, para que podamos verlas todas. En este caso voy a inhabilitar las demás y voy a aumentarle un poquito la escala para que lo veamos un poquito mejor. Ahí está.
Importante que esta señal esté en DC, el osciloscopio esté en DC porque ya estamos manejando corriente continua, ¿no? Entonces ahí debe estar. Voy a darle la pausa y miren la señal. Es una señal rectificada de onda completa. Hasta ahí vamos bien con nuestro proceso de rectificación. Ahora vamos con el proceso de filtrado. ¿Cómo hacemos el proceso de filtrado? Pues el proceso de filtrado simplemente es colocar un condensador en paralelo aquí a esta resistencia de carga. O más bien, quitamos la resistencia y colocamos nuestro condensador. Y entonces en ese orden de ideas vamos a mirar dónde está nuestro condensador, que recuerden que estaba por aquí. Era el condensador que habíamos seleccionado cerámico, electrolítico, y vamos a conectarlo en esta parte. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a quitar la resistencia y ahí en ese espacio de la resistencia vamos a conectar nuestro condensador. Ahí está. Este botoncito o este pin de conexión podemos omitirlo. Este es de 10.000 microfaradios. Vamos a colocarlo con una dimensión de 2.200 microfaradios para que haga un buen filtro. 2.200, a partir de 2.200 ya es un condensador que hace muy buen filtro. Entonces colocamos UF para microfaradios y vamos a mirar entonces la señal. Cuando ejecutamos nuestra señal en el osciloscopio, observen que ya nos presenta es una línea recta. ¿Qué quiere decir que sea esa línea recta? Vamos a ubicar aquí nuestra tierra para, con respecto a la tierra, mirar y visualizar el voltaje. Entonces, acá está. La línea roja es nuestra tierra, es el punto o el eje X. Y miremos cuánto voltaje tenemos. Como la escala la tenemos de la señal verde de 2 en 2, pues aquí tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 voltios. Fíjense que convertimos corriente alterna a aproximadamente los 16 voltios que era el voltaje pico. El voltaje pico era de 17 voltios, menos los 0.7 voltios de la caída del puente rectificador. Entonces ahí está aproximadamente los 16 voltios que me está entregando acá. Ahí ya convertimos corriente alterna en corriente directa. Ya lo estamos comprobando. Ya lo que nos queda es mirar las partes de la regulación. Como tiene dos salidas nuestra fuente, entonces vamos a mirar el comportamiento de esas dos salidas. La primera vamos a hacer nuestra salida regulada. Nuestra salida regulada está basada o se trabajaría con el transistor LM o con el regulador LM317. Aquí lo tenemos. Voy a acomodarlo de tal manera que me quede el voltaje de entrada, voltaje output y voltaje out. La conexión de ese regulador es de la siguiente manera: voltaje in, segundo acá, el voltaje in pues es el voltaje de entrada, el que va a la salida de nuestro condensador. El voltaje output es el que va con un potenciómetro a tierra. Entonces recuerden que la conexión del potenciómetro es uno de los extremos con el centro. Entonces voy a sacar mi tierra por acá para que me quede la conexión a ese potenciómetro con esta tierra. Miren. Recuerden que yo, para anular este otro pin del potenciómetro, el potenciómetro tiene 3 pines, 2 a los extremos y el del centro. Para anular uno de los del potenciómetro del extremo, pues lo que puedo hacer es puentear de aquí hasta acá. Y aquí se convierte en un potenciómetro que tiene 2 entradas, esta de aquí y esta de acá. Y entonces vamos a verificar que tengamos nuestra salida, que efectivamente esta salida funcione. El potenciómetro debe estar o debe ser un valor de 5 kiloohmios para una resistencia entre output y salida de aproximadamente 330 ohmios. Entonces vamos a tomar nuestra resistencia de 330 ohmios, vamos a darle aquí espacio para que podamos hacer la conexión. Perfecto, aquí hacemos nuestra conexión con respecto a ¿quién? A mi salida. Y esta resistencia es de 330, ahí lo tenemos. Cuando ya tenemos la resistencia de 330, pues ya podemos visualizar si está funcionando nuestra variación de voltaje a través de ese regulador. Pues vamos a tomar un voltímetro en DC, aquí está,
y vamos a hacer las medidas correspondientes después de que empecemos a variar. Y vamos a mirar el efecto cuando variamos. Miren que ahí está en el 50% nuestro potenciómetro y nos está dando un voltaje de 10.8. Vamos a variar nuestro potenciómetro y observen que llegó desde hasta 1.25 voltios, o más bien parte de la regulación desde 1.25 voltios. Le están entrando 16 voltios, pero él me lo está regulando a 1.25 voltios. Y cuando yo varío el potenciómetro hacia el otro extremo, pues observen que voy a obtener mi voltaje máximo, que en este caso me dio 13.9 voltios, aproximadamente 14 voltios. O sea que tenemos una fuente variable desde 1.25 voltios, que es lo que me permite el LM317, hasta 14 voltios. Hasta ahí vamos y hemos verificado que la fuente está funcionando correctamente, el primer canal de nuestra fuente. Y ahora vamos a verificar el segundo canal de nuestra fuente, que es un canal fijo de 5 voltios. Eso lo hacemos con el 7805, que aquí lo tenemos. Ese canal de fuente 7805, voy a colocarlo aquí al ladito, para que nos quede fácil de trabajar. Ok, el 7805 lo voy a tomar acá y lo voy a ubicar aquí. Miren que es muy sencillo, ya verificamos este voltaje, voy a correrlo un poquito para acá, listo. Y este 7805 es muy sencillo de trabajar, tiene un voltaje de entrada, un GND y un Vout, entonces un voltaje de salida. Vamos a tomar nuestro voltaje de entrada y ese voltaje de entrada lo vamos a llevar a la salida de mi filtro, de mi condensador, es decir, la entrada del otro, antes de la entrada, la señal que va antes de la entrada del otro regulador. Este GND pues va directamente a tierra, voy a sacar una tierra para ese GND directamente, este va directamente a tierra, y la salida ya nos está entregando los 5 voltios. Comprobemos a ver si nos entrega este regulador los 5 voltios. Entonces sacamos nuevamente nuestro voltímetro en DC y tenemos que efectivamente vamos a realizar nuestra simulación y tenemos los 5 voltios. Entonces fíjense que aquí tenemos las dos salidas. La salida regulada, que la regulamos con este potenciómetro, un valor máximo de 13.9, es decir, 14 aproximadamente, y un valor mínimo de 1.25 voltios. Y la salida fija, que es un voltaje de 5 voltios fijo. Con eso estamos probando nuestra fuente, nuestro circuito. Cuando ya hemos verificado nuestro circuito, ya podemos realizar el diseño impreso, que lo vamos a ver en el siguiente video para que este video no nos quede tan extenso. Entonces, muchas gracias por la participación, nos vemos en el siguiente video.